Hola gente guapa y linda, ¿cómo estáis? Seguro que muy bien. Ahora vamos a seguir con la historia, a ver cómo solucionan este quilombo que hay montado. Espero que os guste, así que comencemos. Capítulo 126. Entrenamiento de combate conjunto 2, 12. Para hablar de las crónicas de Adele hay que empezar inevitablemente por la ciudad comercial de Oldek. El primer recuerdo fue el cielo sobre el puerto donde volaban las gaviotas. Mientras tomaba la mano de su madre y desembarcaba del barco, la visión de Adele se llenó del bullicioso puerto. Solo entonces se dio cuenta de que había puesto un pie en una tierra extranjera, lejos de casa. Sus padres, refugiados de guerra que habían huido de su tierra natal en medio de una furiosa guerra de conquista en el continente occidental, tenían un estatus tan modesto que Adele ya no recordaba sus rostros. Después de establecerse en Oldek y vivir en los barrios marginales durante varios meses, los padres de Adele nunca se adaptaron completamente a la cultura transaccional de Oldek. No importa lo que intentaran, fueron apuñalados por la espalda, explotados y envueltos en estafas, lo que llevó rápidamente a la acumulación de deuda. Cuando recobraron el sentido, ya no les quedaba lugar en Oldek. La presión de los acreedores, la lucha por conseguir un simple bocado de pan y la pobreza que reflejaba su vida anterior como refugiados de guerra eran demasiado familiares. Adele maduró demasiado rápido. Siempre había creído que esta vida también llegaría eventualmente a sus límites. Por lo tanto, esa mañana estaba mentalmente preparada. Junto al puerto, donde se alzaban hileras de grandes casas comerciales, el padre de Adele la llevó a sentarse en un banco a un lado del puerto. Llevaba en la mano alimentos que normalmente eran un espectáculo solo de observar. Le entregó a Adele un sándwich cargado de tocino caliente, leche de oveja con almíbar de frutas y galletas de chocolate más caras que la asignación alimentaria de un mes. Y observó cómo Adele saboreaba la comida. Después de observar a Adele por un rato, se levantó lentamente para hablar. Él dijo que tenía que ir a algún lugar brevemente a hacer un recado y le pidió que esperara. Dándose palmaditas en los pantalones un par de veces, miró a Adele por un rato más antes de comenzar a alejarse. Adele, con la cabeza inclinada, mordisqueando su sándwich, le dijo en voz baja a su padre que se marchaba: «Lo has tenido difícil». Ante esas palabras, el padre de Adele se estremeció pero pronto reanudó sus movimientos y desapareció entre la multitud. Después de terminar su comida con entusiasmo, Adele se levantó del banco y se dirigió a la catedral de Oldek, donde ella y sus padres rezaban a menudo. Ella oró allí todo el día. Después de orar durante un largo rato, no se levantó de su asiento ni siquiera cuando terminó el último servicio del día. Habló con valentía después de que el sumo sacerdote Verdier, que había pronunciado el sermón final, pasó junto a ella. «Me he quedado huérfano». A partir de entonces todo se desarrolló rápidamente. Adele vivió y trabajó en el orfanato del Dros, que recibió apoyo de la Orden Telas. Lavaba la ropa de cama, barría los pasillos, iba a buscar agua potable y leía libros por las noches. La primera vez que tocó el laúd fue durante este periodo. Encontró un laúd con las cuerdas rotas cerca del puerto, solo para encordarlo y afinarlo ella misma. Tocaba himnos de la iglesia e incluso creaba sus propias composiciones mientras tocaba las cuerdas. Durante su estancia en el orfanato de Deldros, Adele vivió una vida fiel como sierva de Dios, pero como ocurre con la mayoría de las vidas, no todo transcurrió sin problemas. Un día, Adele vio el futuro. Era una escena en la que el sumo sacerdote Verdier de la catedral de Oldek accidentalmente derribó un candelabro mientras descendía del púlpito. El fuego del candelabro se incendió en un mueble decorativo, provocando un caos en la capilla. Al principio, Adele pensó que era un sueño, pero decidió prepararse de todos modos y se paró junto al candelabro por si acaso. Efectivamente, cuando Verdier lo derribó, Adele rápidamente apagó las llamas con agua que había reservado de antemano, cortando el posible incendio de raíz. A partir de ese momento, Adele llamó la atención de Verdier. Aunque veía escenas del futuro una o dos veces al mes sin previo aviso, su clarividencia descontrolada no alteró significativamente su vida. Además, los futuros que veía estaban relacionados principalmente con los demás, no con ella misma. Era una curiosidad, ciertamente, pero eso fue todo. Sin embargo, Verdier se interesó especialmente por las habilidades de Adele. Finalmente, cuando Verdier fue nombrado arcipreste de la ciudad santa de Sacred Dragon City,
Adele, reconocida por su potencial para convertirse en la próxima santa, lo acompañó a Sacred Dragon City. Los grandes edificios de Sacred Dragon City. El hábito confeccionado con telas caras. Los sirvientes eran más de 10. Las comidas de lujo. La admiración del clero de alto rango. Todas estas cosas llegaron a la vida de Adele de la noche a la mañana. Por supuesto, no todo fue fácil. Tenía que orar a diario, recibir formación en etiqueta y reducir el sueño para estudiar. Sin embargo, esto era incomparable con sus días como refugiada de guerra o pobre. A medida que las discusiones sobre la idoneidad de Adele como santa iban y venían entre los obispos y comenzaba a formarse un consenso en línea con las decisiones de la santa y el arcipreste, comenzó el proceso para que ella recibiera formalmente el título de santa. Fue bautizada 3 veces por el santo, el arcipreste y el apóstol supremo, recibió la protección de las leyes sagradas y se habían preparado la mayoría de los documentos oficiales que anunciaban su elevación a la santidad. Con cada bautismo y bendición, el poder divino de Adele se hizo más fuerte. No tenía talento para la magia sagrada en sí, pero como recipiente del poder divino, era excepcional. Y a medida que su poder divino se hizo inmenso, los futuros que vio se volvieron más claros. Después de completar todos los ritos excepto el bautismo del estigma, Adele finalmente pudo vislumbrar su propio futuro. Y como se mencionó anteriormente, decidió renunciar a ser santa. El arcipreste Verdier irrumpió en la cámara del santo. El pináculo donde residía el santo era un lugar donde incluso el santo dudaba en entrar. Sin embargo, estrictamente hablando, Adele aún no era una santa. Verdier interrogó a Adele, alzando la voz, preguntándole qué quería decir con renunciar a la santidad. Citando varias razones, incertidumbre, soledad, sentimientos de insuficiencia, Adele expresó su deseo de servir al divino Telas de otra manera que no sea como una santa. Después de más de una hora de discusión, Verdier se pasó la mano por el cabello y salió de la cámara del santo. Adele se dio cuenta. Verdier había conjeturado. Adele había visto el futuro y renunció a ser santa. Una vez que eso hubiera sucedido, convencer a Adele sería imposible. Intentar elevarla a la santidad había sido un error. Por lo tanto, Adele eligió su papel dentro de Sacred Dragon City, no como santa de la Orden Tela sino como guardiana de la llama sagrada. A lo largo de los años que cuidó la llama sagrada, Adele agonizó por el futuro que había visto. Una capilla en llamas. Un gran dragón celestial visible a través de los vitrales rotos. El arcipreste Verdier declara desde el púlpito que, para calmar al dragón celestial de la creación que buscaba devorar a los dioses, se debía sacrificar a un santo de inmenso poder divino. Esta visión atormentaría a Adele, haciéndola despertar sobresaltada durante la noche. Y así, el tiempo pasó. Adele manejaba la llama sagrada y rasgueaba su laúd, mirando al cielo, o escuchaba a escondidas las conversaciones del alto clero y recopilaba rumores dentro de Ciudad Dragón Sagrado por la noche. Con el paso del tiempo, las finanzas de Sacred Dragon City se deterioraron. Sin necesidad de reprimir a las tribus del norte y sin guerra, la gente gradualmente se alejó de los dioses durante esta era pacífica bajo el sabio gobierno del emperador Clorel. La autoridad del santo, que alguna vez fue suficiente para poner de rodillas a los emperadores, había disminuido, y la gente ahora mostraba su reverencia hacia el emperador Clorel, quien propició esta era de paz. Arcipreste Verdier, clérigo y hombre de negocios. Si los dioses no hacen milagros, la gente no creerá en ellos. Sin un aumento de seguidores, Sacred Dragon City no puede sostenerse. Para restaurar su grandeza, se deben realizar milagros divinos. Sin embargo, era necesario que muchos estuvieran preparados para manifestar esos milagros. Años más tarde, Clarisse, con un poder divino comparado con el de Adele, ascendió a la cima del pináculo de Sacred Dragon City. Adele, tocando el laúd en lo alto, siempre velaba por Clarisse. Aunque Clarisse no podía interferir con el flujo del tiempo con su poder divino como podía hacerlo Adele, la magnitud inherente de su poder divino no tenía comparación con ningún clero. Con modales tan dignos como su capacidad de absorción, parecía nacida para ser una santa. Parecía ser la persona perfecta para el pináculo de Ciudad Dragón Sagrado, pero una culpa persistente persistía en el corazón de Adele. Por derecho, la propia Adele debería haber enfrentado la muerte a manos del dragón celestial. Habiendo escapado de ese futuro, alguien tenía que ocupar ese lugar.
Sin duda, esa persona sería Clarisse. Sentados junto a la ventana de la habitación de Clarisse, tocando el laúd, hablando con ella y pasando tiempo juntas, se hicieron más cercanos. Para sorpresa de Adele, Clarisse era tan hermosa de corazón como de apariencia. Cuanto más profunda era su relación, más crecía la culpa de Adele. Adele no se atrevió a decir, corrí porque no quería morir. Fue mi lucha por vivir lo que me llevó a tu muerte. S.M.U. Esas palabras, simplemente no podían escapar de sus labios. Para Clarisse, que siempre escuchaba su laúd con ojos brillantes en la ventana, Adele no quería ser odiada ni revelar su oscuridad. Entonces cantó sobre el romance de la libertad. Ella la instó a no contentarse con la vida incolora de Secret Dragon City, sino a vagar por el vasto mundo en busca de la libertad. Incitó a Clarisse a sentirse desencantada de su vida actual y a buscar una nueva. La propia Adele había vivido en los barrios bajos de Oldek, metiéndose pan duro en la boca, pero cantaba como si conociera bien la inmensidad romántica del mundo. Le susurró al oído a Clarisse el contenido de los libros leídos en el rincón lúgubre de la habitación de un orfanato infestada de insectos como si fueran sus propias experiencias de primera mano. Nunca había visto las impresionantes formaciones rocosas de las montañas Rameln, las extensas praderas de Pulansan o el desolado horizonte del desierto de Drestea. Todo lo que conocía eran los sombríos pisos de ladrillo que se extendían ante ella y la vista de algunas ratas correteando por los callejones traseros de Oldek. Sin embargo, Clarisse soñó fielmente al escuchar las canciones de Adele. Se imaginó disfrutar de los hermosos paisajes del mundo y algún día, al final de su viaje, encontrar a su compañero destinado. Ese sueño echó raíces en el corazón de Clarisse. Independientemente de su origen en un trovador falso y desgastado moldeado por las crueldades de la vida, el romance imbuido en ese sueño estaba intacto. Adele encontró consuelo solo en esto. Pero Adele ya no podía permanecer en Secret Dragon City. Su corazón no se lo permitiría. Su presencia continua junto a Clarisse no era más que un engaño. Finalmente, su vida tomó otro rumbo. Desde el oeste asolado por la guerra hasta la ciudad comercial de Oldek, desde Oldek hasta la ciudad santa de Carpea, y desde Carpea, su última parada fue, la isla más al sur del imperio, Aken. Antes del amanecer, cuando el sol estaba a punto de salir. Empacó sus pertenencias y se colgó el laúd y salió de la cima. No había ningún destino concreto en mente. No hay vínculos de los que hablar en el mundo, se desconoce el destino de sus padres. Ella simplemente quería ir a donde quisiera. Quizás visite las tierras alquímicas de Creta o admire las grandes calles de la capital imperial Cloeron, pasee por la región montañosa de Rameln, maravíllese ante la enorme belleza montañosa o aprenda algo de magia en un lugar como la Academia Silveinia. En cualquier caso, sus últimos años. El dinero que había ahorrado con el tiempo ascendía a una suma decente y tenía bastante confianza en sus habilidades para tocar música y cantar, y sentía que podía cuidar de sí misma. Cuando se fue silenciosamente al amanecer, la imponente grandeza de la ciudad de Sungban seguía siendo tan imponente como siempre. Los vastos muros exteriores que representaban el aura divina de un dios envolvían sus agujas como una prisión. El aliento se le nublaba en el aire frío del amanecer de finales del otoño. Al darse la vuelta, el camino que conducía a la ciudad se extendía interminablemente en la distancia. Y así, la niña finalmente se convirtió en una juglar errante. Uf. Aunque se movió para pasar lo más discreta posible, inevitablemente tuvo que salir a las calles a medida que se acercaba a la catedral de la academia. La gente miraba a Adele, con sangre goteando, y algunos le preguntaban si estaba bien. Pero Adele no respondió y siguió tambaleándose hacia la catedral. Llegó bastante temprano. Inicialmente, no estaba segura del momento de la resurrección del dragón sagrado, pero ahora casi podía predecir todo con los ojos cerrados. Tenía una buena estimación de lo que podría estar sucediendo dentro de la catedral en ese momento. Los siguientes acontecimientos le resultaban demasiado familiares. A Adele no le resultó difícil imaginarlo. Obligaría a su cuerpo poco cooperativo a atravesar las puertas de la catedral. Entonces, el apóstol de Telas, el tercer asiento Tadarek, le diría que la entrada estaba prohibida a los forasteros. Mientras él intenta impedir su entrada, ella se arremanga para revelar la bendición de la santa ley grabada en su brazo. Aprovechando la confusión momentánea de Tadarek, se deslizaría dentro y, muy pronto, estaría la gran capilla.
En el púlpito de la gran capilla estaría el collar de las dientes del juicio de Bell Brook, una reliquia dejada por el Blademaster original Laden en una lujosa caja, que resonó con el dragón sagrado Bell Brook y despertó su espíritu. A lo largo de la capilla, listos para la batalla, estarían los apóstoles de Telas, traídos directamente desde la ciudad de Sungban. Junto al púlpito estarían el arzobispo Verdier y San Eldain, ultimando sus planes sobre cómo enfrentar al dragón sagrado tras su resurgimiento. Habían estado haciendo su última inspección antes de recuperar a Clarisse, la futura santa de la abadía de Tristia. Independientemente, irrumpir y decir cualquier cosa no significaría nada. Adele lo había intentado todo antes. Los apóstoles de Telas, en número superior a 5, poseían un poder lo suficientemente formidable como para resistir a miles y miles en la batalla, pero ante el dragón sagrado, no eran más que corderos de sacrificio. ¿Por qué suponer que una calamidad como la descrita solo en tomos antiguos podría contrarrestarse con la fuerza humana? Sin embargo, atrapados entre la arrogancia y la desesperación, los sumos sacerdotes no quisieron escuchar. No tenía sentido oponerse. La variable inesperada que no habían tenido en cuenta era que el dragón sagrado sería convocado mucho antes de lo que el clero había previsto. El sello de la archisabia Silveinia, a lo largo de los largos años, se había vuelto más inestable de lo que nadie había pensado. La abrumadora presencia y el poder del dragón sagrado, mucho más allá de la imaginación, los dejaría a todos inmóviles. Nadie hubiera imaginado que el dragón del desastre de los libros causaría tal estrago. Lo que buscarían demasiado tarde era una santa para salvar a sus arrogantes seres, una santa cuyo sacrificio y su inmenso poder divino eran necesarios para sofocar el gran desastre. Ni siquiera habían podido traer a la santa sacrificial Clarisse de la abadía de Tristia en preparación para este momento. Adele miró el círculo del sacrificio pintado en el centro de la capilla. Clarisse debería haber sido quien se arrodillara allí, orando y ofreciendo su poder divino y su vida, ya que solo una santa bendita podría sofocar a Bell Brook. Mientras reflexionaba sobre sus salvavidas, era hora de dejar de lado la culpa que se había acumulado hacia Clarisse. La muerte era aterradora, pero más aterradora era una vida de tal tormento que parecía preferible la muerte. Vagó por el mundo en busca del romance, pero no podía dejar de lado la culpa que persistía en lo más profundo de su corazón. Por eso, incluso después de enterarse de que Clarisse se había inscrito, no fue a verla durante mucho tiempo. Porque creía que no era digna de conocer a Clarisse. Ahora era el momento de terminar con todo. Ella se abriría camino entre los apóstoles y se arrodillaría en ese círculo, elevando sus oraciones. Una magia sangrienta emanaría del collar de muelas del juicio de Bell Brook. Era una intención palpable de matar. A pesar de sentir la destrucción de su fuerza vital por la magia vil y espesa, Adele enfrentó una realidad inesperada. Su poder divino era lo suficientemente grandioso como para tocar la autoridad sagrada. Su poder divino, que podía distorsionar incluso el flujo del tiempo, alcanzó un dominio que nunca antes había alcanzado. Revestida con la bendición de la Santa Ley, su poder divino sería movilizado por cualquier medio necesario para preservar su vida. Incluso cuando la magia de Bell Brook intentó envolverla, el poder divino grabado en su cuerpo se utilizó para rebobinar la estructura misma del tiempo. Entrar en un reino prohibido en la magia, un dominio que ninguna otra santa había tocado antes, solo fue posible porque fue Adele quien había llegado a ese reino sagrado, invirtiendo el tiempo. Sin embargo, revertir el tiempo no fue una solución, solo retrasó lo inevitable. Tos. Adele tosió flema teñida de sangre mientras entraba lentamente. No poder llegar a una conclusión para la historia se debió al excedente de su vasto poder divino innato. Solo tuvo que agotar todo su poder divino inherente para que ya no pudiera transformarse en magia. Incluso Adele, nacida con habilidades que superan a cualquier santa del pasado, eventualmente agotaría la activación de la bendición si se repitiera docenas, cientos de veces. Su visión comenzó a nublarse y el sangrado empeoró. La bendición de la Santa Ley ya no podía ejercer todo su poder ya que apenas quedaba fuerza divina para reunir del cuerpo de Adele. El final ya estaba cerca. Darse cuenta de que la repetición aparentemente interminable estaba llegando a su fin la alivió de alguna manera. Había sido una vida fugaz, pero no exenta de impacto. Aunque fuera una mera ilusión, Clarisse había disfrutado atentamente de la luz de sus canciones. Adele salió a trompicones, sonriendo levemente a pesar de todo. Solo. Una vez o dos. O tal vez.
3 veces más. Y luego, terminará. Anteriormente, Clarisse había irrumpido en la catedral más rápido de lo esperado. Pero el final estaba cerca. Casi no quedaba poder divino en su cuerpo. Con eso en mente, Adele continuó dirigiéndose hacia la catedral. Pensándolo bien ahora, su vida no fue tan mala como había anticipado hasta su conclusión. Sin embargo, los acontecimientos de la vida rara vez fluyen según lo previsto o planeado. Adele había sido ingenua todo el tiempo. La muerte constante debe haber desdibujado su conciencia. Las variables que no logró captar y las acciones de Clarisse a lo largo del ciclo temporal. Ya deberían haber sido medidas. ¿Qué? A mitad de las escaleras, los ojos de Adele se posaron en el Historion, un gran carruaje de Santa perfectamente estacionado junto a la catedral. Ruido sordo. En el momento de darse cuenta, sintió una sensación como si alguien le hubiera agarrado la nuca. Arrastrada, Adele se desploma sobre un banco de madera cercano y la fuerza la domina. La persona que tiró de ella por el cuello y la sentó a la fuerza fue completamente inesperada. ¿Prefieres jugo de naranja o simplemente agua fría? ¿Qué? Me gusta el agua sola, así que tienes el jugo de naranja. Bebidas vendidas en tazas en el comedor de estudiantes, cubitos de hielo flotando, listos para saciar la sed. El hombre que tenía delante, Ed Roth-Taylor, le puso una bebida en el regazo como si fuera lo más natural, después de haberla sentado. Agarrando a Mook con las manos ensangrentadas, Adele le lanzó a Ed una mirada confusa. Sin decir una palabra, Ed se sentó a su lado y miró hacia la catedral durante un largo rato. Esto es. Durante un largo periodo de tiempo, Adele permaneció desconcertada antes de que finalmente comenzara a hablar, solo para ser interrumpida preventivamente por Ed. Estás a punto de morir. Familiarizada con esas palabras por alguna razón, Adele abrazó a Mook con fuerza antes de responder. Lo sé. Bien. Una vez más, durante mucho tiempo no hubo más palabras. A pesar de la inminente llegada del dragón sagrado y el caos resultante, la catedral y sus alrededores permanecieron tranquilos. La vista de la cruz de la catedral parecía alabar esta época de gran paz. SICI. Eso es todo lo que tienes, no tienes nada más que decir. Finalmente, Ed insistió en la pregunta una vez más, dejando a Adele confundida sobre cómo responder. Nunca esperó que Ed estuviera allí, para agarrarla y confrontarla. No había prestado atención a la variable llamada Ed. Pero para Adele, la existencia de Ed representaba la única variable que había pasado por alto. En medio de los ciclos repetidos, Ed había buscado soluciones a su manera cada vez. Que hubiera un Ed al lado de Clarisse era insondable para Adele. Y ella no entendía la intención detrás de sus preguntas. Apareciendo abruptamente e ignorando las reglas del ciclo temporal recurrente, esto era lo que tenía que decir. Adele sabía muy bien que iba a morir. Sus visiones intermitentes de su futuro lo confirmaron, al igual que las constantes en el reino del tiempo que se repite. Como Ed lo supo estaba más allá de la comprensión de Adele. La respuesta de Adele fue decidida. Por supuesto, ella no tenía nada más que decir. Más bien, tenía una multitud de preguntas con las que le gustaría comenzar. Pero antes de que pudiera tener la oportunidad de explorarlos, el banco en el que estaba sentada comenzó a sentirse extraordinariamente grande. Mirando a su alrededor, ahora está en los callejones de la ciudad comercial de Oldek. En su mano, un sándwich de tocino humeante y cálido. El hombre que se alejaba a lo lejos era el padre de Adele. Las palabras quisieron formarse pero dudaron y, al final, apenas logró pronunciar una palabra de agradecimiento. Le recordó el momento en el pináculo de la torreta de la ciudad de Sungban. Sintió como si hubiera intentado decir algo delante de Clarisse, quien la miró con sus brillantes ojos. Pero al final, las únicas palabras que brotaron de ella fueron elogios a la libertad plasmada en una canción. Tengo miedo. Adele miró a Mook en su mano, temblando. Un grito ahogado rompió el silencio. Su voz temblorosa apenas llegó a su garganta. No quiero morir. Dicho esto, Adele bajó la cabeza y lloró durante mucho tiempo. Ed se sentó en silencio a su lado, contemplando la majestuosa cruz de la catedral. Bien. Recostándose, con los brazos apoyados en el banco, Ed miró hacia el cielo, muy alto.
Es difícil decir lo más obvio. El Ed actual desconocía el alcance de los tiempos tumultuosos que habían compartido Adele y Clarisse. A ellos debió parecerles una historia muy desesperante. Ahora es el momento de llegar al final. Derrama todo lo que sabes. Terminemos esto. Capítulo 127. Práctica de combate conjunto 2, 13. Al abrir la entrada de la catedral y entrar directamente, el santuario aparece inmediatamente a la vista. Clarisse caminó por el pasillo de la catedral, escoltada por 2 caballeros. Había decidido separarse de Ed. Habiendo estado tan ocupada lidiando con numerosos asuntos, no había prestado mucha atención, pero ahora que estaba separada de Ed, una ansiedad infundada parecía invadirla. Necesito mantenerme concentrado. Sin embargo, Clarisse rápidamente sacudió la cabeza y puso rígido el cuello. Quizás toda la verdad del asunto se desarrolló dentro de los muros de esta catedral del seminario. Esta vez necesitaba moverse más rápido que nunca, abriéndose paso para penetrar el interior de la catedral, una clara desviación de los ciclos del pasado que había experimentado repetidamente. Santa. Al llegar a la entrada del corredor, Tadarek, el apóstol del tercer asiento de Telas, bloqueó su camino. Clarisse, amada por la actual orden Telas y considerada agraciada por los dioses al intercambiar meras palabras, claramente llevaba las marcas de la bendita santa a pesar de su apariencia fatigada y rayada. No estabas esperando en el pabellón de trucos. ¿Cómo hizo? Hazte a un lado, Tadarek. Saintes Clarisse, a veces amable y vivaz, ahora ordenaba a Tadarek con una mirada fría como si fuera una adulta que hubiera soportado todas las dificultades. No había sorpresa o preocupación visible en su comportamiento, incluso su aura había cambiado tanto que era difícil creer que ella fuera la santa que habían conocido en la ciudad santa. Era inevitable. Es una humana que ha sido testigo de la muerte de cientos, miles de personas, durante varios ciclos. Pero, santa, el soberano ordenó. Lo discutiré yo mismo con el soberano, muévete. Con eso, Clarisse pasó rápidamente junto a Tadarek. Extendió el brazo para decir algo, pero Clarisse rápidamente lo agarró de la muñeca, lo miró brevemente y luego, soltándole la mano, siguió su camino. Los caballeros que servían como guardias intercambiaron miradas antes de seguirla lentamente hacia el santuario. Estallido. Al entrar por la puerta, la totalidad del santuario quedó revelada de un vistazo. Lo primero que se vio fue el enorme púlpito, y detrás de él se encontraba el enorme vitral, brillando en colores al captar la luz del sol y alardear de su belleza. En él estaba grabada la imagen de un gran ángel con las alas extendidas repartiendo pan a la gente. A lo largo de la pared exterior detrás del púlpito había un imponente órgano de tubos, y al frente había bancos de madera preparados para la congregación de oración. No había ni un solo laico adentro, sino que había muchos seguidores de élite, como el soberano Eldain, el arzobispo Verdier y otros apóstoles de Telas. Al ver esto, la santa Clarissa se sintió abrumada. El origen de la crisis que había estado buscando, los culpables detrás de todo esto, estaban todos reunidos aquí en este lugar. ¿Cuántas veces había vagado para llegar hasta allí? ¿Cuántas veces presenció la muerte de Ed Taylor, la desaparición de la academia y se aferró a los fragmentos de su mente deteriorada sin perderla? Apretó la mandíbula, pero no mostró sus emociones. En cambio, habló en voz baja, para que su voz se extendiera por todo el salón. ¿Qué estás haciendo aquí? Sobre el púlpito, el artefacto sellado, el collar molar de Bellbrook, resonaba con luz. Fue elaborado por el antiguo Sword Saint Laden a partir del diente roto de Bellbrook, mejorando la sensibilidad mágica del usuario y otorgando una tremenda resistencia a todos los ataques físicos. Sin embargo, no fue solo para estos propósitos. También despertó el instinto de supervivencia de Bellbrook sellado bajo el mar de Ascenseum, lo que provocó que la barrera debilitada se rompiera y se liberara. Santa Clarissa. El arzobispo Verdier, que estaba inspeccionando a los apóstoles frente al púlpito, llamó su atención. El soberano Eldain también estaba sentado cerca. Arzobispo Verdier. El arzobispo Verdier, similar a un mentor de la Santa Clarissa, la había guiado en sus primeros días como santa para que pudiera mantener la dignidad. Siempre fue una figura sincera, recibiendo reverencia de todos en la ciudad santa como un creyente devoto. Pero,
¿era esta reputación un testimonio de verdadera piedad o el resultado de una meticulosa habilidad política que podía hacer llorar incluso a los comerciantes? No podía juzgar en ese momento, pero sabía que ahora no era el momento de simplemente quedarse al margen. Deja lo que estás haciendo ahora mismo. Su cabello mostraba mechones grises por el paso del tiempo. Todavía no estaba encorvado ni debilitado por la edad, pero pronto tendría que preocuparse por la disminución de su capacidad física. Sin embargo, Verdier se puso de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, y habló tranquilamente con Clarisse, a quien no había visto en meses. No esperaba que la santa llegara primero a la catedral. No me repetiré. Clarisse escaneó sus alrededores. ¿Cuánto tiempo quedó antes de que el dragón ascendente Belbrook reviviera? Era difícil de entender en este mismo momento. ¿Sabes lo que estoy tratando de hacer? Estás tratando de resucitar al dragón ascendente. De hecho, se rió Verdier, con una sonrisa profundamente diferente de la solemne y benévola que se ve en la ciudad santa. Como lo supo, no era un tema de preocupación actual. Ya sea que hubiera un renegado o un informante dentro, si la santa supiera la verdad, solo tomaría unos momentos complicar las cosas. Arzobispo Verdier, lo consideraba un fiel devoto preocupado únicamente por la ciudad santa. Eso es correcto. Vivo solo para servir a la ciudad santa. Verdier dejó escapar un suspiro y miró hacia el techo donde las vidrieras brillaban vibrantemente con la luz del sol. Ampliar la influencia de la Iglesia es parte del negocio. Fe significa confianza. El Dios Santo siempre preside en el cielo, pero la gente humilde no creerá a menos que vean algo tangible. Entonces, planeas matar al dragón ascendente y extender su gracia por todas partes. No tomará mucho tiempo. No estás considerando la posibilidad de fracasar. Con eso, un pensamiento escalofriante cruzó por su mente. Cuando Clarisse miró hacia abajo, vio un gran conjunto de sacrificios dibujado debajo. Fue una configuración que utilizó el poder divino único de la santa para suprimir a Belbrook. Mientras Clarisse esperaba en el pabellón de los trucos, el soberano y el arzobispo habían estado haciendo preparativos en la catedral del seminario. Los ojos de Clarisse se volvieron fríos como el hielo mientras miraba hacia el púlpito. Entonces, el seguro era mi vida. ¿Fue eso negación o afirmación? Si bien ella hubiera preferido una negación total. El seguro es solo eso, un plan alternativo en caso de que las cosas no funcionen. La expresión del arzobispo Verdier, tan gélida como la mirada de Clarisse, era la de un verdadero fanático. Clarisse había visto herejes antes, cuando visitó una aldea que había sufrido a manos de la tribu en las estepas del norte. La locura de los fanáticos que habían perdido la razón era casi demasiado para llamarla sensata. Quienes abandonaron la ética y la moral en nombre de la fe ciega son los que se alejan de la civilización. Habiendo visto tales escenas, los fanáticos en la mente de Clarisse no eran más que variantes extrañas con las que no se podía razonar ni entablar una conversación regular. Sin embargo, esa percepción era estrecha de miras. Es posible poseer razón, mantener la dignidad, entablar una conversación, exhibir siempre formalidad y, sin embargo, estar impregnado de celoso fervor. En última instancia, todo se reduce a lo que se sacrifica en nombre de la fe. Si bien la devoción trae el poder de salvar el espíritu, uno nunca debe dejar de considerar sus límites. Soberano. ¿De verdad crees que esto será suficiente? La mirada de Clarisse se dirigió al soberano Eldain, sentado detrás del púlpito. La serie de planes liderados por el arzobispo Verdier no habrían podido llevarse a cabo sin el apoyo del árbitro final, Eldain. Incluso si no lideraba, era un espectador. Tenía el poder y la autoridad para detener a Verdier. Por lo tanto, Clarisse miró implorante al soberano. Aún así, el arzobispo Verdier había salvado repetidamente a la ciudad santa de amenazas fiscales. Para la Iglesia, sus contribuciones superaron con creces las de decenas de miles de creyentes. El soberano Eldain luego cerró los ojos e inclinó la cabeza, lo que llevó a Clarisse a tragar aire sin querer. Una emoción ardiente y única la invadió, diferente de la ira. El brote de desconfianza que se había arraigado en su corazón le susurró que detuviera este desastre. Su cuerpo se movió primero. Mientras subía los escalones hacia el púlpito, Clarisse alcanzó el collar molar de Belbrook, pero el arzobispo Verdier la atrapó por la muñeca. La muñeca de Clarisse palpitaba con un dolor intenso mientras la agarraba con fuerza.
Sin embargo, miró directamente a los ojos de Verdier. Lo siento, Santa. No pasará mucho tiempo ahora, así que duerme un rato. Un crujido vino detrás de Clarisse. Los apóstoles sentados se fueron levantando uno a uno y comenzaron a extender sus alas. Ed caminó rápidamente sosteniendo la muñeca de Adele, no hacia la catedral sino por un camino que serpenteaba alrededor de su costado. Sí, es una verdad bastante desagradable. Después de aprender sobre el dragón ascendente de Clarisse, reflexionar sobre él, llegar a un acuerdo, buscar ayuda en otros lugares y llegar a esta catedral, había pasado bastante tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que el dragón ascendente resucitara. Ed se apresuró mientras escuchaba atentamente las explicaciones de Adele. Desde sus tiempos de sacerdote común, el arzobispo Verdier era así. Ampliar la influencia de la Iglesia. Y llenando las arcas de la ciudad santa. Así fue como el arzobispo demostró su devoción. Eso no parece material sacerdotal. Adele luchó por mantener el ritmo mientras negaba con la cabeza. Su fe era genuina. Fue simplemente demasiado extremista. El mundo lo llama fanático. Etiquetarlo simplemente como fanatismo, tampoco está del todo bien, es demasiado racional. Racional. Ese término hizo que Ed se burlara. Lo que Adele había contado sobre los movimientos de la Iglesia fue suficiente para dejar a cualquiera sacudiendo la cabeza consternado. Todo comenzó con la ascensión del emperador Clorel. El soberano actual era reconocido como un gobernante excelente digno de ser llamado Rey Santo, habiendo traído una era de gran paz al imperio en el corazón del continente. A medida que la Orden Telas expandió su influencia y aumentó su número de seguidores en todo el reino. Oculta bajo el aura magnífica de la familia imperial Clovel, la fe había declinado gradualmente, vendiéndose lentamente como un comerciante. Si bien puede etiquetarse como un declive, no hay duda de que incluso ahora, la Orden Telas sigue siendo una de las organizaciones religiosas más grandes dentro del imperio. En comparación con los días de antaño, cuando la Orden Telas del mito de la creación era tratada como un grupo herético en las afueras del continente, su tamaño ha crecido cientos, si no miles, de veces. No fue percibido como el resultado de tiempos cambiantes, sino como evidencia de incredulidad. Arzobispo Verdier deseaba resucitar la dignidad de la Orden Telas de los viejos tiempos cuando los dragones arrasaban y el pueblo acometía masacres. Por lo tanto, realizó milagros, con el objetivo de someter al dragón divino que amenazaba las Islas Aken y difundir ampliamente su glorioso nombre por todo el imperio Clovel. Intentaste persuadirlo. Eres una profetisa, ¿verdad? No se supone que deben creer todo lo que dices. Ya perdí la confianza del arzobispo Verdier. ¿Por qué? Fue sin preguntar. Adele había profetizado a menudo, pero rara vez lo había transmitido plenamente al clero. Incluso ocultó profecías y engañó a otros. Ella no reveló porque nunca ascendió a la posición de santa, y habiendo abandonado el santuario en lo alto de la aguja y huido al amparo de la oscuridad, se puede asumir con seguridad que ha perdido toda confianza dentro de la orden. La Santa Majestad probablemente también esté siguiendo la política del arzobispo Verdier. Cada uno de ellos está loco. Tuve confianza desde el principio. Tuvieron la fuerza para justificarlo. Después de todo, la Santa Majestad llegó con 6 de los apóstoles de Telas, los magos de santidad más formidables. Los apóstoles de Telas. Cada miembro es poderoso por derecho propio, pero a medida que su número se duplica y triplica, su poder colectivo crece exponencialmente. Comparten magia de santidad fundamental, pueden intercambiar un vasto poder divino y han pasado por formaciones conjuntas y un extenso entrenamiento. Con más de 5 apóstoles de Telas presentes, si están bien formados y cuentan con amplios suministros y maná, podrían resistir un ejército de decenas de miles sin que las puertas de la ciudad caigan. Sin embargo, aquí hay 6 apóstoles de Telas. Parece excesivamente combativo que una simple visita para inspeccionar a una santa. No podían considerarse simplemente una escolta. Y, a diferencia del mundo de las escrituras antiguas, ha habido numerosos avances en la magia hasta el presente. Las reformas de eficiencia de la magia de santidad han sido tremendas. Entonces, su intención era resucitar al dragón divino para subyugarlo, ¿no es así? Arrogante podría ser la palabra correcta. Capturar un monstruo del pasado lejano en el presente tiene un significado simbólico.
Con el tiempo, mirar registros históricos genera confianza infundada. Los monstruos del mito, minotauros, cerbero, cíclopes, arpías, leviatán, representados en los libros como bestias espantosas que mataron a numerosas personas, parecen fácilmente dominados en el presente con pensamientos sobre armas de fuego, bombas, cañones, buques de guerra e incluso armas nucleares tácticas. La historia, cuando se transmite, tiende a distorsionarse y exagerarse. Ni siquiera se podría haber imaginado que el poderoso dragón divino Belbruk pudiera destrozar los cielos y la tierra. Sin embargo, casi nada se falsea sobre el legado de Belbruk. Simplemente no es verificable, ya que son recuerdos de una época de hace cientos de años. El maestro de la espada de antaño murió hace mucho tiempo y no queda nadie que haya sido testigo de la grandeza del dragón divino. No son los apóstoles de Telas capaces de dominar a un inmenso ejército. Habiendo sido testigos de su formidable poder varias veces, probablemente creyeron que podían someter incluso al dragón divino. El precio de su arrogancia podría contarse en miles de vidas. La tierra conocida como Isla Aken podría borrarse del mapa. Escucha bien, Adel. ¿Cuántas veces más crees que podrás retroceder en el tiempo? Yo, no lo sé. Mi energía divina casi, se ha ido. Al mirar hacia atrás, Adel jadeaba pesadamente, casi siendo arrastrada. Ed confirmó la condición de Adel e inmediatamente la tomó por los muslos y la cargó. Vaya, descansa un poco e intentemos retroceder en el tiempo una vez más. Apoye firmemente la parte inferior del abdomen. Sí. Probablemente Adel se estaba acercando a su límite. Nadie sabía cuántas veces más podría revertir el tiempo. Ni siquiera era la voluntad de Adel hacerlo, fue la protección de la santidad grabada en ella la que de forma autónoma recurrió a su poder. Al final, es sencillo. Solo tenemos que darles una palmada en el trasero a esos bastardos de la orden que hacen sus actos sucios frente a la catedral. Sin embargo, no puedo evitar la sensación de que no será suficiente, sin importar lo que piense. El arzobispo Verdier es demasiado estratégico para un creyente celoso y su mente es demasiado astuta. No habría elaborado un plan sin un respaldo. Si el plan A falla, habría preparado los planes B, C, definitivamente. ¿Conoce al arzobispo Verdier? Nunca lo he conocido. Pero sí sé de él. Demasiado evasivo para eludir una explicación, Ed simplemente sacudió la cabeza y salió corriendo a la calle. Nuestro trabajo es bloquear todas las rutas de escape para que la rata no pueda escapar. Será difícil pillarle desprevenido. Entonces, debemos estar atentos a lo que está haciendo. Entonces, ¿qué haremos? Así es. Yo crearé el camino y tú solo tienes una tarea. Al llegar a la puerta trasera de la catedral, Ed sentó a Adele en un banco cercano, la miró a los ojos y habló. Recordar. Asegúrate de recordar lo que hace y ven a buscarme. Probablemente estaré parado sin saber nada. Pero eso está bien. Tan pronto como pueda, comprenderé la situación y consideraré todo el asunto. Confía en mí una vez y ven al banco de la terraza frente al edificio Gluck. Nos encontrarás a Jenica y a mí sentados uno al lado del otro. Adele se reclinó en el banco y sus fuerzas menguaban. Pero, casi no tengo fuerzas, explicar será difícil. Clarice la Santa puede explicarte en tu lugar, así que deja de preocuparte innecesariamente. No son solo tus recuerdos lo que tenemos. Solo necesitamos, más ojos. Dijiste que querías vivir. Ed se quitó el abrigo junto a Adele en el banco y se arremangó la camisa. Quedarse sentado no te salvará. Incluso si te aferras repugnantemente a tu ropa y te hundes en el barro asqueroso, no es seguro si vivirás. Las pupilas de Adele se dilataron. Recordaba no haber llorado cuando era niña cuando su padre se fue, ni rogarle que se quedara porque estaba sola y tenía miedo. Sobrevivir es siempre una lucha desesperada y fea. Olvidaste todo eso mientras eras venerada como una santa en la Santa Majestad. Supervivencia. Quizás era su único objetivo en la vida, pero siempre fuera de su alcance. Para Ed, esta no era una historia lejana. Cada momento de su vida en la academia fue una lucha simplemente por sobrevivir. Ya sabes todo eso. Pero los apóstoles de Telas no son una fuerza que podamos simplemente vencer. Fuerza. La fuerza en sí no es un gran problema. Como dije,
el verdadero problema es bloquear todas las otras rutas de escape que la rata seguramente habría escondido. La fuerza, no es un problema. Entendió realmente quiénes eran los apóstoles de Telas. Quería responder, pero no había ningún atisbo de incertidumbre en el rostro de Ed. Chocar. Kabum. Sucedió en un instante. Cuando los apóstoles de Telas se abalanzaron para someter a la santa, una gran parte del gran vitral detrás del púlpito se hizo añicos y los fragmentos cayeron. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol con un sonido penetrante. La sombra humana que invadió el centro de la capilla en medio de la confusión había agarrado en pleno vuelo a dos de los apóstoles y los había inmovilizado contra el púlpito central con una velocidad imperceptible. El impacto del aterrizaje fue tan poderoso que las personas que lo rodeaban fueron derribadas. Los bancos de madera para la congregación fueron destrozados y el área pronto fue ocupada por cuerpos que volaban como trozos de papel. Cuando el polvo se asentó, la identidad de la sombra se hizo clara. El apóstol número 5, Pelver, yacía pisoteado en el suelo, mientras que el número 7, Jabras, colgaba en el aire, agarrado por el cuello. Una mano sostenía un sombrero de bruja amenazado por el viento, la otra mano estaba levantada con un apóstol varias veces más grande que su propio tamaño en su agarre. La conmoción por el impacto hizo que su cabello blanco y con las puntas abiertas se agitara ligeramente, y su mirada fría no traicionaba ninguna emoción intensa. Lucía Mayril. Luego arrojó al hombre capturado hacia la pared. Estallido. Creen. Chocó contra los tubos del enorme órgano a lo largo de la pared y cayó hacia las teclas. Un sonido siniestro resonó en los tubos del órgano que cubrían las paredes exteriores de la catedral. El eco inquietante parece presagiar una perdición inminente. Los clérigos en el suelo miraron hacia el púlpito y tragaron el aliento. Solo quedó la mitad de los vitrales destrozados. Los benévolos grabados de alas de ángel detrás de Lucy estaban rotos. Su mirada estaba helada como siempre. Tú, ¿qué has hecho hace un momento? No creo en los dioses. La luz que se filtraba a través de los vitrales rotos formaba un halo sobre la diminuta forma de Lucy. Mientras pisaba a un apóstol, miró sin emoción a los clérigos de abajo. Pero el dicho de que uno debe ser castigado por sus pecados, creo que es correcto. No todo lo que ustedes, los fieles de oración, dicen, está mal. ¿Qué quieres decir, pecados, qué exactamente? Apenas logrando ponerse de pie, el arzobispo Verdier apretó los dientes ante Lucy, que permanecía inmóvil en el púlpito. Lucy, sin cambiar su tono, habló con calma. Todo está escrito en vuestras sagradas escrituras y reliquias. Los 7 pecados capitales de la humanidad se enumeran en la primera página de las sagradas escrituras de la orden. Lucy, al no creer en dioses, no se molestó en memorizarlos todos, pero, sí sabía algunos. Su mirada cayó. El diente de Belbrook, el círculo mágico de sacrificio, los apóstoles que estaban tan seguros de sí mismos hace unos momentos. Ella lo vio todo pero no le dio ningún significado. La atea Lucy Mayril. Ella simplemente pronunció el veredicto con voz apagada. Orgullo. Ante ellos se encontraba uno ante quien incluso los 8 apóstoles reunidos apenas podían defenderse, un archimago legendario. Y solo habían llegado 6 apóstoles, 2 de los cuales fueron inmediatamente derrotados. El creciente poder mágico llenó la capilla. Lucy ha llegado para poner orden, esto se pone interesante. Recordad suscribiros al canal de Pedro Patos, es gratis y ayuda mucho. Muchas gracias. Capítulo 128. Práctica de combate conjunta 2, 14. El apóstol de Telas, el octavo asiento, Lenous, emitió una oleada de poder mágico. Fluyendo a lo largo de su brazo, la magia se enroscó alrededor de una de las extremidades de Lenous, formando la forma de un arco gigantesco. Se lanzó una flecha mágica pura, apuntando a la garganta de Lucy, pero desapareció sin romper el círculo mágico defensivo lanzado apresuradamente que había conjurado. Susi. Quedaron 4 apóstoles. El segundo Seat Rubén, el tercer Seat Tadarek, el sexto Seat Clevius y el octavo Seat Lenous. Lucy había derribado a 2 tan pronto como apareció. Desde la perspectiva de los apóstoles, ya estaban en desventaja. Sin embargo, el pánico no solucionaría nada.
Los apóstoles de Telas extendieron sus alas como por algún acuerdo, alzando el vuelo para crear distancia. Sintieron la brecha de fuerza. Si una solución inmediata era difícil de alcanzar, ponérselo difícil al oponente era la mejor opción. Mantuvieron la distancia para evitar ser atrapados en ataques a distancia, complicando la capacidad de Lucy para apuntar a cualquiera de ellos precipitadamente. Si Lucy se distraía con un apóstol, los demás planeaban contraatacar. Sin embargo, esto solo era posible si podían seguir visualmente los movimientos de Lucy. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, mientras apenas cerraba los párpados, el mundo se volvió momentáneamente oscuro. Aprovechando esta brecha, la magia del rayo de Lucy golpeó al apóstol Rubén en un instante. Ni siquiera podía percibirlo venir, y mucho menos defenderse de ello. La túnica de Rubén fue consumida por las llamas mientras gritaba de agonía. En reacción a ese grito, Tadarek giró la cabeza solo para encontrar a Lucy ya acercándose ante él. ¿Qué? La magia espacial de alto nivel para viajar a través del espacio consumía una inmensa cantidad de poder mágico, pero para Lucy, que naturalmente poseía una cantidad absurda de magia, era un detalle menor. La deformación a larga distancia podría cansarla, pero periodos cortos como estos podría usarlos repetidamente con una ligera concentración. Espaciarse contra Lucy no tenía sentido. Tos. Lucy agarró a Tadarek por el pescuezo y miró a los dos apóstoles restantes. Indiferente emocionalmente, parecía menos involucrada en la batalla y más como si estuviera deshaciéndose de las molestias. Clevius y Lenous, los asientos sexto y octavo respectivamente, eran lanzadores de hechizos veteranos curtidos en batalla tras muchos conflictos. Sin embargo, la abrumadora disparidad de poder que experimentaban ahora no tenía precedentes. Lucy Mayril, la mejor de su clase en la Academia Silviana y descendiente de un gran archimago, fue reconocida como un prodigio único en una generación. Nadie había previsto cuán formidable era su talento. Incluso los estudiantes más notables palidecen en comparación con los mejores lanzadores de hechizos del imperio. Sin embargo, Lucy Mayril no estaba allí para aprender magia, era casi un prodigio plenamente realizado. Ni siquiera los lanzadores de hechizos de élite del imperio eran rival para ella. El concepto de que Lucy Mayril era invencible parecía una ley natural. Tos, ac. Verdier, habiéndose levantado tambaleándose de los escombros, miró hacia la nave y maldijo al ver a Lucy reinando supremamente. Momentáneamente fuera de la refriega, Lucy Mayril ya había sometido a más de la mitad de los apóstoles. A pesar de los rumores sobre su fuerza, Verdier no se había dado cuenta de su alcance. Se obligó a levantarse, con los pensamientos dando vueltas. Esta expedición para someter al dragón sagrado era ambiciosa para la orden. Cada apóstol de Telas fue una figura nacional clave, 6 habían sido movilizados. Aparte de 2 guardias de Carpea durante la ausencia del emperador, casi todas las fuerzas del imperio estaban presentes aquí. Verdier no tenía idea de cómo Lucy Mayril se enteró de los acontecimientos que ocurrían en esta catedral. Lo que estaba claro, sin embargo, era la tarea inmediata que teníamos entre manos. Aseguren la retirada, nuestra máxima prioridad es proteger al emperador Eldain. Esta orden fue una señal del arzobispo Verdier. Cuando los planes se desviaron, fue necesario un plan B para una evacuación rápida. Los apóstoles, devastados por el ataque de Lucy, se dieron cuenta de la orden. Lucharon por ponerse de pie, maltratados pero vivos. Lucy no mató. Retírese inmediatamente de la catedral. Verdier hizo una rápida evaluación. Por razones desconocidas, su plan para resucitar al dragón sagrado usando el diente de Belbrook se había filtrado. De lo contrario, porque Lucy atacaría en el momento perfecto para frustrar sus esfuerzos. Si Lucy se posicionaba como bloqueadora, no podrían proceder según lo planeado. Con los apóstoles ya heridos, lo mejor era asumir el fracaso. Ahora la preocupación era contener las consecuencias. La orden buscó aumentar su poder convocando y derrotando al dragón, habiendo elegido Arkensum como su escenario. Revelar esto al público no serviría de nada. Es necesario silenciar las voces de personas informadas. Sin embargo, el poder por sí solo no podía con Lucy Mayril, y persuadirla parecía inútil. Entonces tenía que ser autoridad e influencia. Huyendo. De la mano derecha de Lucy, surgió una cantidad colosal de poder mágico.
Surgió masivamente, petrificando incluso a los apóstoles experimentados con gargantas secas. La fuerza, que se volvió roja como la sangre y se metamorfoseó en poder divino, impulsó a los apóstoles a actuar rápidamente. La prisión del tiempo, un hechizo diseñado por una entidad creado para unir a los adversarios. Incluso un roce detendría a la víctima a tiempo, incapaz de moverse hasta que el taumaturgo la liberara. Hermano Tadarek. Al escuchar la llamada, el tercer asiento Tadarek cargó contra Lucy y soportó la peor parte del hechizo divino. Su resolución inquebrantable tenía un rastro de nobleza, ya que no se resistía al sacrificio. Clevio, recupera al santo, Lenous, avanza hacia el emperador, síganme todos los demás. La mente de Verdier se aceleró. Se apresuró hacia el altar, agarrando el collar con el diente de Belbrook, la prueba inequívoca de la intención de la orden de convocar a Belbrook. Era imperativo esconder este artefacto ante todo. Dominar a Lucy Mayril aquí era imposible. Sin embargo, incluso el mejor estudiante favorito y protegido por la academia no pudo igualar la autoridad del emperador. Si se les preguntaba sobre los acontecimientos, podían afirmar que estaban llevando a cabo un culto preliminar antes de comenzar sus deberes oficiales en Arkensum. Si pudieran ocultar el plan de la orden y mitigar este ataque, Lucy podría ser retratada como una fanática que atacaba al clero desprevenido durante las oraciones. No importa cuán sincero y serio sea el testimonio de Lucy, sin evidencia física, los crímenes de la orden no podrían probarse. Combine la autoridad con la mezcla y Lucy podría verse disciplinada sin piedad. Después de todo, sería etiquetada como imprudente por ejercer magia cerca del emperador. Clevius, garantiza la seguridad del santo. Clevius, de baja estatura, empuñaba una daga con joyas incrustadas. Al recobrar la conciencia, Santa Clarisa se tambaleó, recuperando el aliento al ver al apóstol tan cerca. Verdier, al presenciar la escena, se guardó el diente de Belbrook. Le hizo un gesto en secreto a Clevius mientras se dirigía hacia la salida. Perdóname, santo. Con un gesto de comprensión, Clevius levantó a Clarisse, tambaleándose y desconcertada. ¿Qué es esto? Déjame caer. ¿Qué diablos estás haciendo? Santa Clarita era el comodín del plan de Verdier. Consciente de la historia completa y con cierta autoridad para influir en la balanza, representaba una amenaza si hacía públicos los hechos de la orden. Aclarar la narrativa sería un verdadero dolor de cabeza. Por lo tanto, mantener el control sobre el santo era necesario por el momento. Los expedientes académicos podrían manejarse más tarde, después de todo, el imperio le había concedido la admisión, por lo que tenía el derecho de revocar ese permiso. No habían pasado ni 10 segundos. Verdier comunicó solo detalles centrales, orquestando los movimientos más eficientes de los apóstoles. Caminó hacia la puerta trasera de la catedral erudita. Por supuesto, Lucy no se limitaría a observar. Se deshizo del petrificado Tadarek y se paró una vez más en el púlpito, cantando un hechizo mágico de trueno de alto nivel, castigo celestial. ¡Roo! Los vientos se centraron alrededor de su pequeña figura, atrapando a la catedral una vez más. Simplemente una onda de choque causada por el flujo mágico, pero las baratijas y el desorden no pudieron aguantar, dispersándose por el suelo. Iluminación. Su alta magia hendió el aire, destrozó el techo de la catedral y se lanzó directamente hacia Verdier. Pero antes de que lo alcanzara, el séptimo asiento Jabras lo protegió con su cuerpo, envuelto en una barrera mágica. Uf, negro. Jabras se desplomó y perdió el conocimiento. Se levantó polvo, con las alas rotas y su forma inerte yacía inmóvil en el suelo. Las élites del imperio parecían desechables y lanzaban sus cuerpos contra solo uno de los ataques de Lucy. Su dedicación superó la mera lealtad, era fe divina. Ahora solo quedaban 4 lanzadores de hechizos conscientes. Uno protegía al emperador, otro fue a buscar al santo, 2 vigilaban a Verdier. Especialmente aquellos con Verdier ya habían sido diezmados por Lucy, apenas en pie, milagrosamente estaban en pie. El apóstol más sano había sido asignado para proteger al emperador, el resto estaba al borde de la derrota. La última señal de resistencia de Verdier fue casi inmediata. Mientras agitaba su mano, los apóstoles se dispersaron al unísono, huyendo en diferentes direcciones. El octavo asiento Lenous tomó el vitral del sur con el emperador a cuestas,
mientras que el sexto asiento Clevius llevó al santo y se estrelló contra el cristal de la ventana oeste. Asimismo, el arzobispo Verdier se apresuró hacia el norte, guiando a los dos apóstoles hacia la puerta trasera de la catedral. El emperador, el santo y el arzobispo desaparecieron en direcciones separadas. Lucy tenía la capacidad de perseguir y someter a los tres, pero el tiempo era la esencia. La principal preocupación de Verdier era conseguir tiempo suficiente para deshacerse del diente de Belbrook que tenía en su poder. El artefacto, que revelaba los oscuros secretos dentro de la iglesia, era la prueba más importante. Parte del propio dragón sagrado y resistente al daño, su pequeño tamaño hacía que fuera fácil de ocultar. Ya sea arrojarlo al mar o enterrarlo bajo tierra, borrar la evidencia fue sencillo. Aunque el artefacto tenía un valor inmenso, la reputación del imperio era primordial. Corriendo por el pasillo en dirección a la puerta trasera de la catedral, Verdier colocó a un apóstol como retaguardia contra la persecución de Lucy. Era el segundo asiento Rubén. Aunque anteriormente había sido golpeado directamente por la magia y apenas se movía, por pura tenacidad, invocó su poder divino para bloquear su camino. No duraría mucho. Todo esto, por nuestro señor Telas. Rubén mordió y gritó mientras Verdier pasaba corriendo a su lado. La tarea inmediata era encontrar un lugar tan oscuro que ningún grupo de búsqueda pudiera encontrarlo y deshacerse del diente. Ciertamente, no dentro de este distrito académico. La catedral erudita no era particularmente grande, por lo que pronto tuvo a la vista la puerta trasera. Casi todos los apóstoles de Telas se perdieron. La única que quedaba para vigilar a Verdier era la mujer rubia de pelo rojo, la Failover del quinto asiento. Arzobispo Verdier, escapar así solo hará que te capturen en breve. Solo un momento es todo lo que necesito. Destruir la evidencia, reclamar al santo, luego podremos llevar la narrativa sobre este estallido de violencia a los eruditos. Estallido. Dicho esto, Verdier abrió de una patada la puerta trasera de la catedral erudita. Pero. ¡Guau! El hechizo de llama básico ignición. A diferencia de la magia de ignición típica, esta oleada de llamas envolvió a Failover con un fuego poderoso. Difícilmente se podría llamar magia básica, pero para Failover desgastado por la batalla y con heridas mortales, las llamas eran ineludibles. ¡Puaj! Los bordes adornados en oro de la túnica del apóstol se encendieron. Failover agitó sus mangas, esparciendo poder divino para sofocar el fuego, pero más allá de las llamas, emergió un hombre rubio con una daga en la mano. Clang. Apenas sacó su bastón a tiempo para desviar la daga, pero cuando una fórmula espiritual cantada por el hombre entró en vigor, la hoja explotó. Incrustación de fórmula espiritual. Las runas de explosión preinscritas le dieron a Failover un golpe final. Kaboom. A la luz del día en la plaza frontal de la catedral. Una explosión inesperada hizo que los estudiantes se tambalearan y algunos colapsaran de terror. Otros salieron corriendo para llamar a las autoridades de la academia. Levantándose en medio. Poco a poco la distancia entre Verdier y Ed se fue acortando. Jadeando, jadeando. Los paisajes costeros aparecieron a la vista, pero Verdier intentó esconderse entre la densa maleza después de abrirse paso una vez más entre los árboles. Del interior de su túnica, Verdier sacó una caja del tamaño de un puño. Era una caja de reliquias que contenía el collar de dientes de Belbrook. Atravesando el bosque, tenía la intención de descartarlo en un lugar desapercibido a la primera oportunidad. Mook, no le quites los ojos de encima ni por un momento, si intenta tirar ese collar, recuerda exactamente dónde lo tira. Puedes confiar en mí. La brecha se fue cerrando más y más hasta que finalmente, la mano de Ed logró agarrar el cuello de Verdier. El impulso de su persecución significó que cuando Ed tiró del collar, Verdier cayó al suelo de tierra. Naturalmente, Ed también cayó enredado. Uf. Boom. Van, 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 van. Levantando nubes de polvo, los dos hombres rodaron colina abajo. Después de más de 10 segundos dando vueltas sobre un suelo de tierra lleno de hojas caídas, finalmente pudieron levantarse en un terreno más suave. Jadeando, jadeando. Tú, has arruinado todo. En el centro del bosque, Ed y Verdier, cubiertos de tierra, se enfrentaban. Deja de balbucear y deja ese collar antes de irte. Al ver que buscas este collar,
debes conocer toda la historia. También fuiste enviado por ese hechicero. ¿Por qué? ¿Tienes curiosidad?, dijo Ed, fingiendo relajar la guardia como para explicar la situación, y de repente se abalanzó sobre Verdier de nuevo. Aunque intentó arrebatar el collar en el fuerte agarre de Verdier, Verdier por poco giró su brazo para evadir la mano de Ed. En cambio, Ed agarró a Verdier por el cuello, pero Verdier le dio una patada en el abdomen. Ed fue empujado hacia atrás momentáneamente con un gruñido, pero no soltó el cuello de Verdier. Levantó a Verdier solo para estrellarlo contra el suelo de todos modos, enviando un fuerte golpe a la espalda de Verdier a pesar de la tierra. Tos. Verdier exhaló bruscamente. A pesar de ser un clérigo, su resistencia física era impresionante, pero aún así no era rival para la de Ed. Ed presionó su rodilla contra el plexo solar de Verdier y luego pisoteó la mano que agarraba la caja. Arg. Sin embargo, Verdier se negó a soltarlo. En el momento en que Ed tomó una daga, Verdier se dio la vuelta y le dio un codazo a Ed en las costillas, tratando de correr otra vez hacia ella. Cuando Ed perdió el equilibrio, Verdier intentó correr, pero Ed, manteniendo su ingenio, hizo tropezar a Verdier con la pierna. Una vez más, se lanzó a montar sobre el Verdier cubierto de tierra. Fue entonces cuando el rostro de Ed fue golpeado por el puño de Verdier. Esquivando otro golpe bajando la cabeza, Ed luego golpeó la cabeza de Verdier. Tos. Cubierto de tierra, ensangrentado y luchando por recuperar la conciencia, Verdier se negó a abrir el puño que rodeaba la caja. Ni Ed ni Verdier estaban de humor para ceder mientras luchaban en el suelo, lanzando hechizos sin pausa, intercambiando golpes, agarrándose del pescuezo, levantando, escapando, tropezándose con las piernas, presionando hacia abajo, asfixiándose, agarrando un puñado de tierra para arrojarla. Los ojos, levantando una piedra para estrellarla contra un hombro. Solo después de que quedaron completamente destrozados por su batalla en el suelo, Verdier finalmente relajó la tensión de su cuerpo. K. Pantalón. En verdad, uno testarudo. Tú también, deberías tomártelo con calma. Telas, me ha dado. Telas tiene. Solo déjalo ir. ¿Por qué llegar tan lejos? Ed, absteniéndose de golpear un punto vital, le clavó suavemente la daga. Aum. Verdier, con un grito de agonía, finalmente relajó el poder en su mano derecha. La caja, una vez fuertemente apretada, ahora rodaba libremente por el suelo. Ed recogió la caja y examinó su contenido. Aún arremolinándose con energía mágica, definitivamente era el collar de dientes de Belbrooke, tal como había dicho Adele. Todavía, pulsa con magia. No fue una buena señal. Sin duda, esta reliquia desempeñó el papel de catalizador para acelerar el resurgimiento de Belbrooke, el dragón sabio. Su funcionamiento continuo sugería. Tal vez. Golpe. Un siniestro sonido de terremoto sacudió una vez más la tierra. Los árboles del bosque comenzaron a temblar levemente e incluso el cuerpo de Ed comenzó a vibrar en sincronía con el ritmo de la tierra. Verdier también, ya destrozado y apoyado contra el tronco de un árbol, no pudo soportar el temblor y se desplomó en el suelo. J.E. Ac. Tos. Entre respiraciones, el sonido del aire al escapar, acompañado de la tos de la saliva manchada de sangre. Ed estaba lleno de rasguños, pero Verdier estaba realmente destrozado. No eran rivales físicos el uno para el otro. Había sido una lucha de pura fuerza de voluntad todo el tiempo. Agotado, Ed se apoyó contra un árbol cercano y se hundió. Jadeando en busca de aire, miró hacia el cielo. Llegó, demasiado tarde otra vez. Levante. Levanten. ¿Qué hay de malo en llegar un poco tarde? Zup. En ese momento, siguió una tormenta de magia con una ráfaga de viento, y luego, como nadando en el aire, posándose sobre el tronco de un árbol, estaba Lucy. Aún desaliñada por la batalla, solo su sombrero de bruja permaneció ileso. Su abrigo y falda estaban manchados de tierra, y los mocasines y calcetines hasta la rodilla que normalmente usaba a regañadientes fueron abandonados. Parecía que ella había tratado con los otros apóstoles que habían huido sola en dos direcciones diferentes. El viento es helado. Es porque el cuerpo de Ed está lleno de cortes. Luchando por ofrecer una sonrisa irónica, Ed habló.
Este lado está más o menos cerrado. Más o menos era un eufemismo considerando el estado andrajoso de Ed. Lucy sintió una sensación de molestia. Este hombre siempre termina maltratado y empapado de sangre, apretando los dientes y metiéndose en problemas. Aunque luchaba por sobrevivir, siempre parecía que estaba cada vez más cerca de su propia desaparición. Es doloroso pensar en ello, aunque no sea su propio cuerpo. Lucy no es del tipo que llora entre lágrimas y se preocupa en un tono preocupado. Aún así. Lucy caminó penosamente hasta sentarse junto a Ed, luciendo derrotada, y apoyó suavemente su cabeza contra su hombro. Gracias por la ayuda. Ha habido muchas conversaciones increíbles. Sobre el bucle del tiempo y sobre el resurgimiento del dragón sabio. Creo todo lo que dices. Después de escuchar toda la historia en el carruaje de la Santa Doncella, Ed buscó por primera vez a Lucy. Tenía una idea aproximada de dónde y qué estaba tramando el oponente. Por lo tanto, todo lo que necesitaba era ir a ese lugar y momento, y aplastarlos por la fuerza. Sin embargo, como maestro táctico, Verdier era terco, desesperado por encontrar nuevos movimientos incluso in extremis. Entonces, para controlar sus últimos problemas, Ed había estado esperando por separado en la puerta trasera de la catedral. La verdad es que estaba medio dudoso, pero después de entrar a la catedral, estaba seguro. Tal como dijiste, los clérigos estaban ocupados conspirando. Bueno. Eso parece. Además, había estado teniendo un déjà vu. Un sentimiento familiar. Como si hubiera visto esta escena antes en alguna parte. Ed no podía ubicarlo, pero si Lucy se sentía así debido a la reversión del tiempo, todos los demás deberían haber experimentado el mismo déjà vu peculiar. Es más probable que esta parte haya sido producto de la imaginación de Lucy. Lucy envolvió sus brazos alrededor de los de Ed y enterró su cabeza en su hombro, pareciendo desamparada, pero no había nada más que Ed pudiera hacer por ella. Sin embargo, lo que quedaba aún estaba por hacer. Estruendo, estruendo. Rugido. El temblor del suelo que había comenzado hace un rato se intensificó y, poco después, el rugido del dragón sabio destrozó el aire. Su forma completa no era visible desde los bosques del este. Demasiados árboles oscurecían la vista, y solo se veía una vaga silueta a través de las hojas. Se acercaba un cataclismo. La respiración de Ed pareció detenerse. La magnificencia que tenía ante él superaba con creces todo lo que había anticipado. Tenía conocimiento futuro del dragón sabio y, sin embargo, su inmenso bulto aún lo hacía jadear involuntariamente. El collar de dientes de Belbrook todavía late con magia. Este artefacto es como un imán que atrae a Belbrook. Dominar al arzobispo Verdier no es el final. Necesitamos sacar este artefacto de la isla, lo más lejos posible del sello del dragón sabio. Es muy tarde ahora. Ed intentó ponerse de pie, encontrando directamente la mirada de Lucy mientras hablaba. Todo ha sido revelado. ¿Quién creó este infierno? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo reaccionará el enemigo acorralado? ¿Cómo deshacer todo lo sucedido? Todo está a la vista. El problema es: no hay nadie aquí para recordarlo todo. Adele es la que retrocede en el tiempo. Dado que el dragón sabio ha resurgido, el tiempo retrocederá una vez más para evitar una calamidad mayor. Y Clarisse no se ve afectada por el poder de Adele. Incluso si el tiempo retrocede, dos personas recuerdan todo, una de ellas debe ser informada de todo lo que Ed aprendió hoy aquí. Entonces, cualquiera. Simplemente transmita lo que he dicho. Antes de que Adele retroceda en el tiempo. Ahora mismo. Lucy miró en silencio a Ed. Su rostro todavía estaba marcado por manchas de sangre. A pesar de estar debilitado y tratar de resolver la situación, encontrar la siguiente solución todavía era una lucha. Ese esfuerzo es de alguna manera irritante. No quiero. La respuesta fue inesperada. ¿Qué? No es necesario. Luego, Lucy se acurrucó en el abrazo de Ed y le arrancó una manga de la camisa con magia. Se concentró en el fragmento de la camisa blanca, infundiéndole energía mágica. Pronto, la manga se quemó y aparecieron marcas ennegrecidas. Al principio, los signos negros parecían meras marcas de quemaduras, pero tras una inspección más cercana,
Formaron una serie de letras. Usar magia para generar calor y quemar tela como forma de escribir. Puede parecer simple, pero un control tan sinuoso sobre el maná y la precisión estaba más allá de las meras capacidades humanas. Para crear formas de letras, los trazos grabados deben ser increíblemente finos. Manejar semejante delicadeza fue asombroso. El dominio absoluto de la niña sobre el volumen de maná, la sensibilidad y el control fue reafirmado una vez más. El texto densamente escrito en el fragmento de la camiseta navegó por el aire hacia la Academia por Arte de Magia. Probablemente aterrizaría frente al círculo mágico de sacrificio donde Adele estaba orando. Gracias. Eso es de gran ayuda. El dragón sabio rugió y su fuerza pareció dividir la tierra. Desde su lugar apartado en los bosques del este de la isla, Lucy silenciosamente se deslizó más hacia el abrazo de Ed. Le hice la promesa a mi abuelo de salvar esta academia de una gran crisis al menos una vez. Sí lo sé. Ya me lo dijiste antes. Bien. Entonces, si el tiempo ha estado cambiando una y otra vez, entonces debo haber enfrentado valientemente a ese dragón cada vez sin falta. Tengo la sensación de que eso es exactamente lo que pasó. Si bien Ed no podía estar seguro, las palabras de Lucy eran ciertas. En innumerables iteraciones, Lucy Mayril nunca dejó de enfrentarse al dragón sabio. Aunque no estaba segura de la victoria y arriesgó su vida cada vez, nunca escapó. Vine a esta academia para cumplir esa promesa con mi abuelo. Quizás he estado esperando justo este momento. Siento que ahora es el momento que estaba anticipando. En realidad. Sí. Esta es la última promesa que me queda. He esperado tanto para cumplirlo. Ahora esa espera tan irritante está llegando a su fin. De repente, Ed sintió que el aura mágica que envolvía a Lucy se debilitaba. Rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lucy estaba eliminando los diversos hechizos protectores y defensivos que la rodeaban. Si de todos modos vas a agitarte y morir. Y si detenerlo no hace ninguna diferencia. Tal vez no tenga sentido intentarlo. El tiempo retrocederá de todos modos. ¿Qué quieres decir? Quiero morir en tus brazos. Ed entendió lo que quería decir. Movió su cuerpo apenas cooperativo para acariciar y abrazar a Lucy. Lucy apoyó la barbilla en el hombro de Ed, mirando hacia el cielo sobre el mundo que se desmoronaba. En última instancia, estos serán recuerdos que olvidaré. Recuerdos que nunca volverán. Eso es probable. Tal vez. Entonces, lo diré ahora. Las cosas que me resultaba incómodo decir normalmente. Puede resultar embarazoso, pero no demasiado romántico. Solo hechos sinceros. Y potencialmente, las cosas que Lucy nunca le habría revelado a Ed en su vida. Me siento tan vacío sin ti. Así que no desaparezcas. A eso, Ed hizo una pausa por un momento antes de responder. No es una petición tan difícil. Respondió, acariciando suavemente el cabello de Lucy. Luego, ambos miraron silenciosamente al cielo. Las escamas del dragón sabio. Como flechas lloviendo, los puntos negros cayeron en picado. Ed cerró los ojos en silencio, sintiendo el calor de Lucy. Y entonces la balanza cayó. Entre ellos, Lucy y Ed se aferraron con fuerza, sin ofrecer resistencia. Cuando las escamas los atravesaron, cuando la sangre se desbordó, no gritaron de agonía ni dejaron escapar gemidos. Simplemente sintieron el calor del otro, sangrando profusamente, con los cuerpos entrelazados. Y así, Ed y Lucy respiraron por última vez. Incluso después de que pasó el aluvión de escamas, permanecieron abrazados, sintiendo su calidez mutua. Y aquí lo dejamos por hoy. Recuerda, si te gusta la historia, deja tu pulgar arriba y si no, pulgar abajo. Un saludo y gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.